Ya, buenas tardes queridos estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la historia neuroquinésica, ¿no? Habíamos quedado en lo que es la presentación de la historia, ¿no? Al momento de nosotros hacer la presentación de la historia neuroquinésica, pues tenemos que tener un orden, ¿no? Es lo último que decíamos. Tenemos que tener un orden y para tener este orden, pues es el mismo en el cual les presento en las diapositivas, ¿no? Nosotros en el área neurológica y cuando trabajamos más que todo en el área intrahospitalaria, siempre vamos a tener lo que son... Aquí está, ya. Mil disculpas, no sé qué pasa en este horario, justo con ustedes, no sé qué es lo que pasa. Mil disculpas, de verdad. Como les decía, ¿no? En el área intrahospitalaria nosotros vamos a tener que presentar lo que es la historia neuroquinésica, ¿ya? Al nosotros presentar la historia neuroquinésica, debemos de presentarla en el orden, ¿no? En el orden que corresponde, y el orden que corresponde es el que está en las diapositivas, ¿no? Em, Dentro de lo que es el área intrahospitalaria, lo que hacemos es el presentado de las historias neuroquinésicas en cada visita médica, ¿no? Entonces, probablemente en algún momento cuando ustedes estén trabajando, van a hacer la presentación del paciente, ¿no? Como ahora tenemos el ejemplo, ¿ya? Solo para recordar, les voy a leer nuestro ejemplo. ¿Qué nos dice, no? Seguir el orden descrito más arriba, ¿no? Y siempre comenzar de un modo similar, ¿no? Describir la historia del síntoma de presentación, es decir, por qué va la paciente, los antecedentes médicos y la revisión de los sistemas, ¿no? No es necesario mencionar específicamente todos los hallazgos negativos, sino los que sean más relevantes, ¿no? Los más importantes, ¿no? Tenemos que especificar si el paciente está tomando alguna medicación, sí, es importante. Vamos a describir la historia familiar del paciente, ¿no? Si es relevante, por ejemplo, si hay alguna enfermedad hereditaria, o alguna enfermedad genética, algo que pueda estar agravando la enfermedad o el inicio de la misma enfermedad, ¿no? Los antecedentes importantes de lo que es la historia social y vamos a presentar a continuación lo que es la exploración física, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir, no? Dentro de lo que es nuestra presentación, un pequeño resumen es este, ¿no? La señora Rodríguez es una mujer de 40 años, zurda, que trabaja como oficinista y se queja de pérdida de fuerza en las piernas. No presenta antecedentes de diabetes con antecedentes familiares sin interés, ¿no? Es decir, no hay antecedentes familiares. Refiere que bebe cantidades moderadas de alcohol y no ha fumado nunca, ¿no? Lo más relevante, ya, a ver, ahora sí me escuchan. Hola. Doctora, se lo escucha entrecortado. Ya, sí, hay mucho viento, probablemente sea ello. Ahora sí me escuchan, ahora. Hola. Sí, doc. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? Hay Sí, mucho... doctora. Ya, gracias. Hay mucho viento, mil disculpas, ¿ya? Como les decía, ¿no? Tenemos que hacer la presentación de nuestros pacientes, ¿no? Y al hacer la presentación del paciente, tiene que ser de la forma más específica posible para que el resto del personal de salud que va a estar en la visita médica de la cual les hablaba, pueda comprender, ¿no? Pueda comprender, obviamente son personal de salud y van a entender el caso de la paciente porque se lo ha estudiado, ¿no? Pero siempre en alguna junta médica, porque nosotros somos parte de las juntas médicas, visitas médicas,
de la evaluación de los pacientes en relación a informes y demás, ¿no? Dentro de lo que es el área hospitalaria, aún en el gabinete lo vas a hacer, ¿no? Los informes, pero ya con un personal de salud o un equipo de salud, esto ya va a ser distinto, eso va a ser en un hospital. Entonces, por eso es que les doy, ¿no? La directriz para que en un momento cuando ustedes estén trabajando, pues sepan la presentación de su paciente a través de lo que ustedes han ido hallando en su historia neuroquinésica, ¿ya? Se comprende, ¿verdad? Hasta ahí. Se comprende, ¿no? Bueno, el anterior igual ya les expliqué. Bueno, dentro de lo que es ya después de los antecedentes en sí, después de lo que es la anamnesis, el síntoma de presentación, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los antecedentes de fármacos, después de hacer ese llenado, vamos a iniciar con la exploración neurológica, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, el llenado de una historia neuroquinésica no se queda, ¿no? En aquello que probablemente nosotros siempre realizamos, ¿no? Anamnesis, rápido, postura y demás, ¿no? En lo que es el área neurológica, tenemos que irlo haciendo de forma detallada, ¿no? Y ahora sí vamos a ingresar a todo lo que es la parte ya práctica, ¿no? No vamos a estar dentro de lo que es lo subjetivo, sino ya vamos a ir a trabajar la parte objetiva, ¿no? Y dentro de lo que es la exploración neurológica, vamos a evaluar el habla de nuestro paciente, vamos a valorar la fonación, vamos a valorar la articulación, ¿no? Y vamos a valorar la producción del lenguaje, ¿no? Entonces, si te das de cuenta dirás, pero acá voy a empezar recién, ¿qué le voy a hacer hablar, no? A ver, cuéntame un cuento. No, ¿no? La exploración neurológica, ¿no? Ya va a iniciar desde el momento en que tu paciente te saluda, ¿no? Te va a decir, buen día, doctorita, ¿no? Entonces ya estás valorando el habla, ¿cómo está esa habla, ¿no? Tendrá buena fonación, estará articulando bien las palabras, la producción de ese lenguaje será la adecuada, o tal vez cuando entra el paciente de buen día, doctorita, ¿no? Entonces, ¿cómo será ese habla, no? ¿Cómo estará la fonación, no? Ya, ahora tú tienes que irte dando cuenta, ¿no? Entonces, vas a tener una cápite dentro de lo que es la historia neuroquinésica, lo que es la fonación, ¿no? Entonces, pones la fonación, cómo está articulando, la producción del lenguaje. En adelante, donde ya vamos a ingresar a lo que son los procedimientos, vamos a ir viendo todo lo que es esto a mayor profundidad, ¿no? Dentro de lo que es el estado mental y las funciones cerebrales superiores, vamos a valorar, bueno, primero que el estado mental y las funciones cerebrales superiores son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente con patología neurológica. Por ende, entonces tenemos que valorar el estado mental, cómo está, si está ubicado en las 4 esferas, ¿no? Perdón, en las 3 esferas que les hablaba ya en clases anteriores, ¿no? Tiempo, espacio y persona, ¿no? Estará ubicado en esas 3 esferas, las funciones cerebrales estarán siendo las adecuadas, los lóbulos, en este caso el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el parietal, el lóbulo temporal estarán con las funciones adecuadas para cada lóbulo o probablemente alguno se va a ver alterado, ¿no? Entonces, tenemos que ir ya valorando esto. Si entra a tu gabinete, no sé, un paciente que de pronto ingresa, te saluda, buen día, y va a ingresar con una marcha encegador, ¿no? Y no te va a decir buen día, te va a hablar con señas, ¿no? No, ni siquiera va a hablar, ¿no? Y tiene una marcha festinante. Entonces, ¿eso qué te da a pensar a ti? ¿No? Tiene una marcha fascinante y no tiene una buena comunicación, no puede comunicarse, lo intenta pero no logra
conseguir lo que es el habla o pronunciar una palabra. Entonces las funciones estarán normales, ¿no? Si hablamos ya a nivel cerebral superior, si alguna estructura está siendo dañada o ha sido dañada, se ha visto afectada, obviamente la función dentro de lo que es el movimiento, la articulación del lenguaje, pronunciación de palabras, se va a ver afectada, ¿no? Y acá, ¿de qué función cerebral superior les hablaría? Puede ser que el lóbulo frontal se haya visto dañado, porque este es motor, ¿verdad? Además, dentro de lo que es el lóbulo frontal vamos a tener un área muy importante, ¿verdad? El área de Broca, que el área de Broca va a tener que ver con lo que es la comunicación. Por ende, ¿qué es lo que estará pasando con este paciente, no? Entonces tú ya estás valorando, ¿no? La función cerebral superior estará bien en este paciente que llegó al gabinete con una marcha en segador y no pudo saludarme, no logra comunicarse. No, ¿verdad? Entonces tú ya piensas lóbulo frontal, área de Broca. Entonces para nosotros, nuestro cerebro tiene que estar funcionando en lo que tú estás viendo ya en tu paciente, ¿no? Tú le vas a preguntar, señora Juanita, ¿qué día es hoy? Y te va a decir, no sé, la fecha en la cual tuvo su accidente, que es donde ella se pudo haber quedado, ¿no? Entonces te dirá 5 de abril del 2020, ¿no? Entonces tampoco está ubicada en tiempo. ¿El estado mental se habrá visto afectado? Obviamente sí, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con estos pequeños ejemplos que les voy dando? A que nosotros apenas vemos al paciente en lo que vamos realizando la anamnesis, realizando lo que es el llenado de los antecedentes, ya sean personales, familiares, nosotros debemos de ir valorando ya el estado mental, las funciones cerebrales superiores, ¿no? Y estas funciones cerebrales superiores van a tener que ver con la conciencia, ¿no? La conciencia del paciente, si es consciente del lugar donde está, de lo que está realizando, si es consciente de su enfermedad, ¿no? El aspecto y el comportamiento, ¿no? Cómo ingresa a tu gabinete, ¿no? O cómo lo encuentras en la sala del hospital. Probablemente el paciente está eufórico, probablemente el paciente está deprimido, probablemente el paciente está inconsciente, ¿no? La afectación, ¿no? ¿Cuál es el grado de afectación, ¿no? En este caso a nivel estructural, ¿no? Una vez que nosotros detectemos o sospechemos de qué estructura ha sido dañada, obviamente vamos a concordar con la función que se está viendo afectada, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante el saber reconocer los signos y síntomas, ¿no? Que va a presentar el paciente, además, ¿no? De nosotros saber las funciones específicas de cada estructura, ¿no? Por eso les decía tiempo atrás, cuando ya iniciamos las clases, que ustedes tienen que ir repasando todo lo que es la neuroanato, neurofisio y neurología, porque solo así podemos valorar bien o de una forma adecuada a nuestro paciente. La función cognitiva, es muy importante también valorar la función cognitiva, ¿no? En algún momento en el área de neurología, probablemente viste dentro de lo que es la valoración neurológica, el test Mini-Mental, ¿no? El Mini-Mental valora la función cognitiva de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, podemos aplicar este test, ¿no? El Mini-Mental, como también hoy en día se está dando mucho valor al test de MOCA para valorar la función cognitiva de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, es algo muy importante para nosotros el aplicar también estos tests, ¿no? Si el paciente ya te denota que hay afectación cognitiva, pues acá tienes que ya iniciar con un instrumento de valoración cognitiva. ¿Cuáles son estos instrumentos de valoración cognitiva? El Mini-Mental
y el MOCA, ¿no? Entonces ahí vamos ya a aplicar dos tipos de test o dos tipos de instrumentos, ¿ya? Les repito, el Mini-Mental y el MOCA, ¿no? También algo que es importante que nosotros sepamos distinguir es la dispraxia y la apraxia, ¿no? En este caso, la dificultad para el movimiento o la ausencia del movimiento, ¿ya? Vamos a tener que observar al paciente, ¿no? Si el paciente presenta dificultad para el movimiento, estará presentando una dispraxia, ¿no? Y si el paciente tiene una ausencia de movimiento, no logra realizar el movimiento, estaremos frente a una apraxia, ¿no? Entonces, repito, la dispraxia se refiere a la dificultad para realizar un movimiento y la apraxia a la ausencia del movimiento, es decir, que no logra realizar un movimiento, ¿no? Y bueno, ¿no? Acá vamos con lo que son ya los síndromes clínicos asociados con disfunción hemisférica focal específica, ¿no? Y es acá donde nosotros tenemos que ya ir razonando, ¿no? Ir trabajando con el criterio clínico, ir trabajando con lo que es el razonamiento clínico, ¿no? Síndromes que puedan asociarse a una disfunción hemisférica. Nosotros sabemos que tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Estos hemisferios van a estar divididos por un cuerpo calloso, ¿no? Al estar divididos por este cuerpo calloso va a ser aquel que va a transferir la comunicación entre ambos hemisferios. Pero estos hemisferios también van a constar de 4 lóbulos, ¿verdad? Esto lo sabemos todos. Estos 4 lóbulos van a tener sus funciones específicas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver de que el frontal va a ser más motor, el temporal va a tener que ver con lo que es la audición y la sensibilidad. Vamos a hablar del parietal, que va a ser más sensitivo, y el occipital, que va a ayudar con todo lo que es la visión, ¿verdad? Entonces, si tú al valorar al paciente denotas que tiene cierta función afectada, tienes que relacionar esta función con la estructura, la función que se ha visto afectada con la estructura la cual tiene esa función. Entonces, es ahí donde vuelvo con mi ejemplo. Si el paciente viene con una marcha del segador, ¿no? Entonces, tiene impedido el movimiento o está presentando una apraxia en el miembro superior y en el miembro inferior del lado izquierdo, entonces nosotros ¿de qué sospecharemos? ¿No? Sospecharemos de una lesión a nivel del hemisferio derecho, ¿no? Específicamente en el lóbulo frontal, ¿verdad? ¿Se entiende esto? Hola. Yuhu. Chicos, chicas. ¿Hay alguien ahí? Sí, Ya. ¿Se entiende? doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Me hicieron una pregunta o algo, yo no te escuché, no sé si eras Carmen. Hola. Hola, hola. ¿Se entiende? ¿O era una pregunta? No, doctora, tal vez, doctorita, tal vez podría
No, no era una pregunta, doctora, pero si es que pudiera, doctora, de nuevo mencionar lo de los lóbulos, por favor, de los 4 lóbulos. Ya. A ver, me dicen que se escucha entrecortado. ¿Me escuchan? Hola. Yo lo escucho un poco entrecortado. Ya. Entrecortado se le escucha, doctora. ¿Todos Sí, me escuchan doctorita. entrecortado? ¿Todos? ¿Todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. No sé qué pasa, pero como les digo, tengo bastante viento en mi casa. Probablemente sea ello. Sí, doc. Ya. Ya, ahora sí, ¿me logran escuchar ahora sí o no? Creo que sí, doc. Ya, a ver, les vuelvo a repetir. Ya, en esto, ¿no? Dentro de lo que es el estado mental y las funciones cerebrales superiores, algo que nosotros ya tenemos que empezar a trabajar para nosotros tener una buena práctica, tenemos que trabajar el razonamiento clínico, ¿no? Y el criterio clínico. Esto es muy importante para nosotros, ¿no? Tal es el caso de que nosotros ya al momento de valorar al paciente, lo que nosotros tenemos que ir es viendo, ¿no? Si vamos a tener síndromes clínicos asociados con la disfunción hemisférica focal específica, ¿no? En este caso, de los lóbulos, ¿no? Si hablamos de los lóbulos van a tener funciones específicas. Se volvió a cortar. Se volvió a cortar, queridos chicos. Mil disculpas. Doctora, disculpe, ¿se lo mencioné? Ya, ahora sí me escuchan, chicos. Hola. Creo que sí.
Ya, ahora sí, ¿logran escucharme mejor o nada? Ahora sí creo que es mejor. Ya, ahora Sí, sí, doctora. ya, muy bien. Ya, como les decía, dentro de lo que es ya el estado mental y las funciones superiores, lo que nosotros tenemos que ir viendo son los síndromes clínicos asociados con la disfunción hemisférica focal específica. Es decir, que acá ya vamos a ir trabajando más con el criterio clínico y con lo que es el razonamiento clínico, ¿no? Es decir, que acá vienen, tienes que empezar a trabajar con todos los años de estudio que has tenido en la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que trabajar neuroanatomía, neurofisiología, la neurología, dentro vas a juntar esto en la evaluación neurológica, ¿no? Les explicaba, ¿no? Tal vez alguno no me escuchó y le fue difícil entenderme. Nosotros a nivel cerebral vamos a tener dos hemisferios, ¿verdad? Estos dos hemisferios van a estar comunicados por un cuerpo calloso, ¿verdad? Este cuerpo calloso va a hacer que ambos hemisferios tengan la comunicación correspondiente. Pero estos hemisferios también, ¿qué es lo que van a tener de importante? Que se van a dividir en los lóbulos, ¿verdad? Lóbulos que van a llevar el nombre de, que corresponde a los huesos que están en esa área, ¿no? Entonces vamos a tener un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un occipital. Si bien estos lóbulos tienen bastantes funciones, así lo podemos decir, ¿no? Van a tener funciones específicas, ¿no? Y eso les decía. Por ejemplo, el lóbulo frontal va a tener una función específica que es la motora, ¿verdad? Y va a tener también que ver con lo que es el comportamiento y la comunicación, ¿no? Además de tener otras funciones. Pero hoy les voy a hablar solo de las específicas. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen ese conocimiento, ¿verdad? También vamos a hablar del parietal, que va a tener que ver con lo sensorial, ¿no? Va a tener que ver con lo que es lo sensorial, lo sensitivo. El temporal, que va a tener que ver con todo lo que es la audición, ¿no? Y también parte de lo que es lo sensitivo también. Y el occipital, de lo que es la visión. Se encarga de lo que es la visión, ¿no? Entonces, les daba el ejemplo, si llega un paciente, ¿no? A tu gabinete y llega con lo que es una marcha del segador y además tiene una dificultad para comunicarse, entonces tú, ¿de qué lóbulo vas a sospechar? ¿No? Les decía, la lesión es a nivel de lo que es el hemicuerpo izquierdo. Les decía, presenta una apraxia, ¿no? Del hemicuerpo izquierdo y dificultad para comunicarse, expresarse específicamente. Entonces ya tú, con tu razonamiento clínico, ¿no? Más la marcha en segador que has visto, razonas clínicamente, ¿qué dirás? ¿Qué estructuras está siendo afectada o se ha visto afectada? ¿Qué dirás? Entonces dirás, a ver, está el movimiento, está afectado, hay apraxia y es de un hemicuerpo. La lesión se está dando a nivel de ¿qué hemisferio? El hemisferio derecho. ¿Y por qué específicamente la, la marcha se ve afectada o la parte motora? Entonces dirás, la parte motora, ¿quién controla lo motor en el cerebro? El lóbulo frontal, ¿verdad? Ah, muy bien, el lóbulo frontal se ha visto afectado, como también la comunicación, el área de Broca, ¿no? Entonces ya tú empiezas a dilucidar qué está pasando en el cerebro del paciente, hablando de la estructura, en este caso, hemisferio derecho, lóbulo frontal, área de Broca, estructuras que se han visto afectadas, ¿no? Y
¿qué función se ha afectado? La marcha, el movimiento y la comunicación. Lo cual ya te hará decir, y acá les voy a poner solamente un pequeño ejemplo, ¿no? O les voy a hacer notar cómo sacar el diagnóstico SIF, ¿no? Entonces tú ya dices, hay un déficit estructural, ¿en dónde, no? En el hemisferio derecho, lóbulo frontal, ¿no? Lóbulo frontal, área de Broca, ¿no? Debido a, no sé, accidente de tránsito lo cual está generando X disfunción, ¿no? O marcha en segador y demás, ¿no? Entonces, a veces ustedes se van complicando en lo que es el diagnóstico SIF cuando dentro de lo que es la evaluación, ustedes tienen que ir trabajando en el criterio, ¿no? Criterio clínico, razonamiento clínico, ¿no? Ver qué función está dañada, si determinada función se ha visto dañada, qué estructura se encarga de esa función y solo así van a poder hacer un diagnóstico SIF, ¿no? Entonces, se dan de cuenta cómo es que nosotros tenemos que ir trabajando con el razonamiento clínico, no solo desde el momento en el cual vamos a ir trabajando tal vez o vamos a ir a evaluar con determinado instrumento, sino desde que vemos al paciente ingresar a nuestro gabinete o cuando lo vemos tal vez caminar o lo vemos desenvolverse en una sala de hospital, nosotros ahí ya estamos evaluando al paciente y nuestro cerebro a nivel profesional tiene que ir trabajando en qué estructuras se han visto afectadas y por qué esas funciones se han visto también afectadas, ¿no? ¿Se entiende esta parte? Ahora sí, yo creo que sí. Hola. ¿Se entiende ahora sí? Yuhu. Sí, doctora, sí se entiende. Ya, muy bien, gracias. Entonces, acá, por ejemplo, les doy un ejemplo así fácil, sencillo, ¿no? Pero también tenemos que ir viendo, y para esto ya va a ser los grupos que les he pedido que vayan armando. Si se corta, ya saben, volvemos al mismo link. También tenemos que ir viendo ya las estructuras, ¿no? Estructuras, pero en determinadas patologías, ¿no? Entonces, no solo vamos a tener disfunciones a nivel hemisférico, ¿no? Sino en las estructuras más internas a nivel del cerebro, ¿no? No solo también en el cerebro, sino también fuera de este, ¿no? Si vamos a estar ante la presencia tal vez de alguna lesión a nivel del tallo cerebral, esto también es importante que conozcamos, por eso es importante